Entre todo el grupo, Misty, Mark y Jade intercambiaban miradas, casi aislando al resto de su campo de visión y pensamientos. Si bien Mark y Misty siempre habían pensado, por separado, en la idea de tener hijos, esto durante las épocas de paz. La idea jamás se les había cruzado por la mente en aquel mundo oscuro, menos el pensamiento de que ambos terminarían juntos. Brooke, ¿estás seguro de que el chico hizo lo correcto en mencionar esto? Aún faltan años para que ocurra su nacimiento. ¿No podría terminar siendo borrado de la existencia por alertarle a Mark y Misty? Todos creyeron que Tesla tenía un punto válido, pero Brooke del futuro rápidamente lo tranquilizó. Nuestra realidad no rige de esa forma, es algo difícil de explicar, pero en el futuro, varios científicos de la resistencia confirmaron una teoría conocida como la convivencia cuántica, pero estoy seguro que el profesor Oak podrá explicarlo una vez llegue aquí. Indicó en calma Brooke del futuro. ¿No sería mejor regresar a Pueblo Primavera? Preguntó Casey con su cabeza hecha un lío de paradojas temporales y de referencias a viejas películas de ciencia ficción de las que era fanática. En 3 o 4 horas, el profesor Oak llegará a Palm Hills. Una vez él llegue junto al resto del grupo, podremos explicarles sobre el futuro y qué ocurre con las antenas de radio. Algo que seguramente te estés preguntando, Mark, mencionó Brooke al joven, sobresaltándolo al aún estar con la mirada perdida en Jade y Misty. Con ellos también llegará Ash y sus aliados, añadió Brooke del futuro. ¿Ash sigue vivo? Preguntaron alegremente Casey y Brooke. Misty también se mostró entusiasmada por aquello, incluso dejando de lado todo el asunto de su hijo. Aunque la mirada seria de Brooke del futuro, e incluso de Tesla, le hacían dudar sobre aquellas palabras. Lo mejor será que él lo explique una vez llegue aquí, ya que con la aeronave que utiliza con su nuevo grupo y gracias a las energías que Mewtwo puede captar, llegará en ese tiempo que les dije, junto al profesor Snivy, la señora Ketsumi Newton. ¿Quién es Mewtwo?, preguntó confundido Shimmy mientras a espaldas suyas, la frente de Giovanni se decoraba de gotas perladas de sudor frío. Tragando su ansiedad y curiosidad, el grupo aceptó aguardar a que Ash y los demás se unieran a ellos. Por su parte, Brooke fijó su mirada en su versión del futuro, el cual, si bien evitaba demostrarlo, se mostraba algo afectado por ver a Misty, Marina, Casey, Emboar y el resto. Para Brooke era evidente que algo malo había ocurrido con todos ellos en el futuro y que quizás era la primera vez en años que su versión del futuro volvía a interactuar con sus viejos amigos. Saliendo de su pokebola, Del Fox se colocó junto a Jessie, James y Meowth, quienes, en aquella azotea del enorme edificio de apartamentos en ruina, montaban guardia fuera de la aeronave. Por su parte, Mewtwo fijó su mirada en Ash Ketchum, quien a su vez observaba con algo de desconfianza a Serena, sentada dentro de la aeronave y lista para hacerla despegar en caso de emergencia. El sonido de las llamas y el gruñido de los muertos debajo de ellos, silenció los pasos de Mewtwo hacia el joven. Además del rastro de la energía oscura similar a la mía, también presiento una energía familiar a la tuya. Puede que se trate de la madre del Ash de esta realidad, indicó Mewtwo a Ash. El chico sonrió por aquello, pero aún no podía evitar el mirar a Serena. Ash, solo me estoy comunicando contigo y el resto no puede oírnos. ¿Aún desconfías de la humana?, indagó Mewtwo mentalmente. No puedo dejar de pensar en lo que Samina mencionó, sobre cómo ella trabajaba para Hechis. Por los recuerdos que guardo del Ash original, él fue traicionado por varias personas en el pasado que se presentaron como sus amigos. Puede que ella no sea la excepción, indicó Ash por medio de sus pensamientos. Mientras viajábamos hacia aquí, me di su energía y no noté nada maligno u oscuro en ella, aunque sí me preocupa lo impredecible que es ese otro humano, señaló Mewtwo, señalando a Paul con su mirada.
A espaldas de ambos, Paul liberaba a su Electivire, dándole las instrucciones de que, junto a Pikachu, Scrafty, Zapdos y Greninja, iban a encargarse de los muertos con los que podrían toparse mientras buscaban alguna pista de la energía oscura. Notando a la distancia como otras hordas se acercaban desde las rutas cercanas, el grupo decidió que no debían perder tiempo, y en pocos minutos, se encontraban abriéndose paso entre las destrozadas calles de Pueblo Primavera. El grupo de Pokémons, liderados por Zapdos, tomó la delantera de los humanos, mientras que Mewtwo flotaba a espaldas de ellos, reventando con facilidad la cabeza de los primeros Caterpies y Ratatas zombificados que intentaban atacarlos. Por su parte, y valiéndose de una tubería de acero que había encontrado en la azotea, Ash partió el cráneo del primer muerto que buscó abalanzarse hacia él, algo que Paul emuló, solo que usando un alargado palo de madera el cual hundió en el ojo del muerto que buscaba morderlo. Fijando la mirada en sus Pokémons, Ash notó a Pikachu comenzar a olfatear algo, para luego, y tras indicarle algo en su propio idioma a Ash, comenzar a correr entre un callejón ubicado a un costado del grupo. Pikachu encontró algo, gritó Ash a los demás, quienes comenzaron a correr junto a él. Miren eso, indicó Mewtwo al grupo al divisar algunas enormes flechas rojizas pintadas en la pared del callejón por donde se movían, flechas las cuales parecían indicar el mismo camino al cual Pikachu se dirigía. Finalmente, todos quedaron frente a unas compuertas metálicas con un extraño mensaje pintado en estas. Mensaje, que similar a las flechas, el grupo comprendió que no había sido hecho con pintura, sino con sangre. Para Ash Ketchum de parte de tu viejo amigo Vicious. El mensaje iba acompañado de una flecha que señalaba el picaporte, invitando al grupo a adentrarse a ese enorme almacén abandonado. Tanto en sus recuerdos originales, como en los que había heredado del Ash originario, el antiguo entrenador de Pueblo Paleta comenzó a recordar su viejo encuentro con aquel integrante del equipo Rocket conocido como Vicious. Un encuentro que casi se cobraba la vida del legendario Celebi, y que, de manera algo bizarra, había hecho a Ash conocer a la joven versión del Profesor Oak. Algo que este último le había revelado al Ash original durante su larga estadía en el centro Pokémon de Isla Faradio. Cuidado Ash, puede ser una trampa, le indicó Paul a sus espaldas, por lo que, fue Mewtwo quien con su energía psíquica tiró abajo las compuertas, confirmando que no había ningún explosivo o zombie detrás de estas. Los ojos de Ash se abrieron de par en par al divisar algo en el interior del oscuro sitio. No, no es posible. No puede ser, comenzó a repetir Ash una y otra vez, hasta finalmente caer de rodillas frente al pequeño cuerpo que se mecía de una viga del almacén y que colgaba frente a él. La mueca rígida en su rostro indicaba que Snippy había sufrido de una muerte agónica. Un gancho metálico había sido clavado en su espalda para mantenerla balanceándose a pocos metros del suelo. A su vez, un cuchillo, moldeado de forma algo extraña, estaba hundido en el medio de su cráneo, esto para evitar que la Pokémon regresara como una zombie de ojos verdes. Aunque el detalle que más dolor le generaba a Ash, eran los látigos cepa que decoraban el cuello de la Pokémon. Snippy había sido asfixiada por estos. Pikachu y Scrafty se colocaron a los costados de Ash, quien, derrumbándose en el suelo, dejó escapar algunas lágrimas de impotencia. Si bien aquella Snippy no le pertenecía, sí guardaba todo tipo de recuerdo del otro Ash sobre ella. Ash al quien ya comenzaba a fallarle en su promesa de proteger a sus Pokémon y seres queridos. Los muertos pronto van a rodearnos, señaló Paul algo ansioso a Mewtwo. Aún no nos iremos, exclamó con seriedad Ash, quien, tras quitarse su chaqueta, descolgó con sumo cuidado el cuerpo de Snippy, quitándole el cuchillo hundido en su frente. ¿Mewtwo podrías ayudarme?, preguntó Ash tras recubrir el cadáver de Snippy entre su chaqueta.
Mewtwo asentó con la cabeza, valiéndose de su energía psíquica para generar una pequeña grieta en el cemento del suelo, en donde Ash guardó el cuerpo de Snivy. Acto seguido, Mewtwo utilizó de nuevo su energía para volver a cerrar la grieta, ahora reconvertida en una improvisada tumba para la Pokémon tipo planta. No estamos solos, le susurró Paul a su Electivire, mientras el resto del grupo tensaba sus cuerpos al oír unas pisadas moverse a su alrededor y entre las maquinarias del sitio. De un ágil movimiento, Electivire saltó hacia una de estas maquinarias, lanzando de un golpe a un malherido Raichu, quien rodó hasta quedar frente al grupo. Antes de que todos lo atacasen, Raichu comenzó a gritar algo en su idioma. Mewtwo, oyendo aquello, observó a Ash. Dice conocerte del centro Pokémon de Isla Faradio. Aún dudando de las intenciones de Newton, el grupo no tuvo otra opción más que seguirlo hasta el interior de un edificio de apartamentos. Newton subió las escaleras hasta el tercer piso, donde colocándose delante de una puerta, dio un golpeteo secreto. Oyendo a alguien del otro lado, Ash y Paul prepararon sus armas. «Ash, ¿realmente eres tú?», exclamó un igual de malherido profesor Oak, quien algo emocionado se acercó al chico, dándole un fuerte abrazo. «Lo mejor será que entremos antes de delatar nuestra ubicación», señaló de forma brusca Paul. El profesor Oak aceptó aquello y todos se adentraron al pequeño apartamento. Tras cerrar la puerta, el rostro de emoción de Oak rápidamente se convirtió en uno de suma tristeza. Esto ante la pregunta de Ash de dónde se encontraba su madre. Abriendo con lentitud la puerta de aquella oscura habitación, Ash se adentró a solas mientras observaba la figura que reposaba en la cama, la cual evidenciaba una enorme mordida en su pierna. «Ash, ¿realmente eres tú?», susurró Delia con sus ojos semiabiertos mientras respiraba con suma dificultad. Ash guardó silencio ante aquello. ¿Acaso era lo correcto mentirle en su lecho de muerte a aquella mujer idéntica a su madre? Suspirando, Ash tomó una silla y la colocó frente a la cama. Con lentitud, Ash se sentó y sujetó la fría mano de la mujer entre las suyas. «Sí, mamá, soy yo. Es una larga historia, pero el equipo Rocket logró reconstruir mi cuerpo», mintió Ash, sintiendo algo de culpa y temor de que la mujer descubriera su mentira piadosa. Una lágrima comenzó a recorrer la mejilla de Delia, quien soltando su mano de la de Ash, la movió con dificultad para acariciar el rostro de quien creía era su hijo. «Aunque tuve un mal presentimiento, en el fondo de mi corazón sabía que tú continuabas con vida», sonrió la mujer. Ash apretó con fuerza sus ojos para luego romper en llanto. «Mírate cuánto has crecido, Ash. Ya eres todo un hombre», señaló Delia con orgullo. «Aún no estoy listo para decirte adiós, mamá», mencionó Ash llorando y apretando su rostro sobre la mano de la mujer. «¿Recuerdas nuestra conversación en Isla Faradio luego de que tu amiga Masa y Piplup murieran? Sí, me pediste que fuese alguien más egoísta para poder sobrevivir», murmuró Ash al recordar aquello gracias a su mente compartida con su otra variante. «Tu valentía le ha dado algo de tiempo extra a millones de personas allí afuera, y no hay nada que me haga más orgullosa como madre. Me alegra que no hayas seguido mi consejo». Tras mencionar aquello, los ojos de Delia Ketchum se cerraron, aunque, aún en su muerte, la mujer conservó su sonrisa. Fuera de aquella habitación, el profesor Oak acariciaba la cabeza de Pikachu, buscando paliar su tristeza. Scrafty por su parte permanecía parado frente a la puerta, aguardando a por su entrenador, mientras que Mewtwo, Paul y el resto guardaban silencio en señal de respeto. Oak, junto a Pikachu, sintió un vacío en su estómago al oír el disparo dentro de la habitación. A los pocos minutos, Ash abrió la puerta, cargando entre sus brazos, y con suma dificultad, el cuerpo sin vida de su madre, envuelto entre algunas sábanas del sitio. «Déjame ayudarte», sugirió Mewtwo, quien, pese a la negativa inicial de Ash, finalmente se encargó de cargar el cuerpo de Delia.
Realmente lo lamento mucho, Ash, pero para cuando fue mordida, los muertos no nos dejaban respiro alguno y en el momento que logramos refugiarnos ya fue demasiado tarde, señaló el profesor con algunas lágrimas en sus ojos. Profesor Oak, ¿usted sabe quién fue el que los atacó?, preguntó Mewtwo. Ya habrá tiempo para eso, ahora debemos irnos cuanto antes. Mewtwo ha presentido la energía de Brook, Misty y otras dos extrañas energías similares a las suyas, a pocos kilómetros de aquí. Lo mejor será que ustedes dos vengan con nosotros, indicó Ash con seriedad al profesor Oak y Newton. Envueltos en un silencio absoluto, el grupo finalmente regresó a la aeronave, emprendiendo viaje rumbo a la comunidad de Pound Hills. Gracias Celebi, señaló Jade sonriéndole al Pokémon legendario, que, volando a su lado, lo ayudaba a mover algunos escombros de una tienda de Pound Hills. Tras esto, el chico tomó algunas latas de conservas y las guardó en su mochila. ¿A dónde vas?, preguntó Jade al notar a Celebi sonreír para luego alejarse volando. ¿Has encontrado algo delicioso?, preguntó alegremente Mark, quien se acercaba junto a Misty. El chico bajó la cabeza y buscó alejarse lo más lejos posible de ambos, pero fue Misty quien lo detuvo al apoyar su mano en su hombro. Todo esto aún es difícil de procesar para nosotros dos, pero no significa que debas permanecer alejado de todos, le sonrió Misty a aquel chico por el cual sentía un extraño sentimiento de familiaridad. Aunque tengo que confesar que siempre vi a Misty como una de las pequeñas amigas de Ash, casi como una hermanita menor, señaló Mark riéndose. Para tu información, Mark Kissinger, hace 2 o 3 semanas atrás debo haber cumplido mis 18 años, por lo que solo soy unos meses más chica que tú, gruñó furiosa Misty. Es la primera vez que veo a papá tan alegre, y me gusta cómo suena la voz de mamá, es tal como la imaginaba, pensó Jade para sus adentros mientras esbozaba una débil sonrisa. ¿Qué momento tan tierno? ¿No piensas lo mismo en ti?, preguntó Casey a su Pokémon legendario. Ambos se encontraban sentados en la azotea del centro Pokémon del sitio. Oyendo algo de ruido, ambos giraron su cabeza y notaron a Tesla acercarse. ¿Y podrías darme unos minutos a solas con ella?, preguntó de forma educada el Pikachu. Notando a su entrenadora aceptar esto, Entei dio un ágil salto hacia tierra firme. Por su parte, Tesla se sentó junto a Casey en el extremo de aquella azotea. La chica, aún algo molesta por haber sido dejada de lugar en la misión inicial, zarandeaba sus piernas en el aire, aguardando a las disculpas de Tesla. Lamento haberte apartado, pero el hijo de Mark y Misty justifican mi punto de que ustedes, las nuevas generaciones, deben sobrevivir hasta que el mundo vuelva a la paz. Casey, aún observando a la nueva familia Kissinger, le preguntó a Tesla si aún él creía en que el mundo volverá a ser el de antes. Realmente no lo sé, admitió el Pikachu anciano. Casey, quien también sentía un mal presentimiento de que les deparaba dentro de 15 años en el futuro, época de la cual provenían Jade y Brook, agachó la cabeza algo desilusionada. Tesla, notando esto, buscó cambiar el eje de la conversación, preguntándole a Casey si su gorra era del equipo de los Electabuzz. La chica, reviviendo su pasión por el béisbol, señaló con orgullo que, si lo era, a lo que Tesla le buscó algo de pelea, indicando que, en el pasado, junto a su entrenador dirigían las casas de apuestas ilegales en Isla Faradio y que los perdedores de los Electabuzz les hicieron ganar fortunas. Los Dodrios son mucho mejor equipo, añadió el Pikachu. Si no te disculpa por eso, te afeitaré tus ridículos y adorables bigotes, le respondió enojada Casey. Mis bigotes no son por moda, sino para presentir si algo se acerca detrás mío, se justificó el Pikachu. Para el momento en que la alarma de su reloj pulsera comenzó a sonar, Brook del futuro no pudo ocultar su rostro de preocupación, al mismo tiempo que observaba hacia el cielo, buscando algún rastro de la aeronave de Ash. El grupo lentamente comenzó a reunirse frente a él.
No lo entiendo, Ash y su grupo ya debería estar aquí, aunque puede que nuestros cálculos estén errados por algunos minutos. No importa, Celebi, confío en que luego transferirás parte de tus memorias a ellos cuando lleguen, señaló Brook del futuro, ya listo para narrar su historia al resto. Brook y Jade se sentaron sobre unos escombros cercanos, mientras el resto hizo lo mismo en el suelo, guardando silencio. Como muchos de ustedes habrán deducido, Jade, Celebi y yo no venimos a esta época de visita, sino porque algo realmente malo ocurrió. Se podría decir que todo inició cuando nos separamos en dos grupos tras reencontrarnos con Toad Snap. En mi línea temporal, los aliados terminaron rodeándonos y Jimmy y Matt Kissinger murieron junto a Noctowl, sacrificándose para ganar tiempo hasta que Entei lograra expulsar todo el fuego en su interior para acabar con los infectados. Aunque este ataque, si bien nos salvó a Mark, Entei y a mí, generó un incendio fuera de control que rápidamente llegó a Pound Hills. Para el momento en que los tres llegamos a la comunidad, los muertos y el equipo Rocket la habían invadido, aprovechando que Tesla y Emboar estaban peleando fuera. Buscando proteger a Marina, Raikou terminó infectado y reconvertido en uno de los zombies más poderosos a los que hicimos frente, incluso no tardó más de 5 minutos para hacer estallar a Suicune en pedazos. Entei junto a Emboar, Tesla, Metagross y Pichu unieron fuerzas para enfrentar a Raikou, aunque él nos llevaba la ventaja y no tardó mucho en matar a Pichu y luego a Emmet, quien murió buscando proteger a Mark. En ese momento realmente creímos que era nuestro final, pero para nuestra sorpresa, una aeronave aterrizó entre las ruinas, de donde Ash junto a sus nuevos aliados se unieron a nosotros, pero, aunque logramos eliminar a Raikou, este antes de morir, infectó a Mewtwo, quien hizo hasta lo imposible para controlar su infección hasta volar lo más lejos posible de nosotros buscando no hacernos daño. Sin otra opción, y sin novedades del paradero de Casey y Giovanni, decidimos continuar nuestra misión, perdiendo varias semanas valiosas en destruir antenas de radio, al igual que reencontrándonos con Lance y su Dragonite. Con el recuerdo aún latente de lo ocurrido con la antena de radio de los aliados, Mark prestó suma atención a las siguientes palabras de Brook del futuro. En esas semanas perdimos a Marina, Newton y a un Greninja de ojos verdes que viajaba junto a Ash. Para ese entonces, el profesor Oak, investigando junto a otros integrantes de la Resistencia, descubrió que la electricidad de todas las antenas de radio en Kanto, Johto e incluso las Islas Naranja, habían sido almacenadas en 3 cristales, conocidos como los cristales milagrosos. Shimi y Marina cruzaron miradas al oír esto, y fue la chica quien se paró frente a todos. Unos años antes del apocalipsis, Shimi y yo enfrentamos a una rama del equipo Rocket que se valía de estos cristales para intentar capturar a Raikou, ya que estos podían absorber la electricidad para luego manipularla a su antojo. Brook del futuro observó a los jóvenes. Efectivamente, estos cristales parecen ser una versión mejorada del cristal que ustedes destruyeron en el pasado. Y nosotros, como grupo, logramos destruir el cristal de Johto, ubicado en el Valle Charicífico al igual que el de las Islas Naranja, ubicado en Isla Pomelo, pero antes de dar con la ubicación del último cristal, Vicious logró perfeccionar sus Dark Balls, unas Pokébolas especiales que cuando lo enfrentamos junto a Misty y Ash en el pasado, usaba para capturar a Pokémons de otros entrenadores, controlándolos y aumentando su nivel de poder por medio de la energía maligna que estas Pokébolas almacenaban. Brook del futuro tragó saliva mientras recordaba algo que le generaba escalofríos. Vicious logró usar sus nuevas Dark Balls en infectados. Más específicamente en Mewtwo. Los integrantes del grupo que conocían, o habían oído hablar de Mewtwo, sintieron los mismos escalofríos al imaginarlo zombificado y fuera de control. Con Dark Mewtwo de su lado, todos buscamos hacerle frente en un combate final donde Tesla fue el primero en caer. A él le siguieron Emboar, Snivy, Entei, Metagross, Shaxi, Shanks, Lance,
Dragonite. Sablos. Telia Ketchum y por último Pikachu. Estas dos últimas muertes cambiaron a Ash para siempre. Quienes sobrevivimos logramos huir a duras penas, planeando viajar a la región de Alola para unir fuerzas con Tracy, N, Lily y el resto de la resistencia. Si bien el grupo se notaba confundido por la presencia de Zapdos o los tres Rockets, ellos les eran familiares, a diferencias de nombre como esa tal Lily que Brooke comenzaba a mencionar, pero al mismo tiempo, ninguno de ellos quería interrumpir su relato preguntándole quién era. Incluso para ese entonces, Cynthia y el resto de campeones habían dejado de lado sus propias misiones y también viajaron a Alola para reagruparnos, pero antes de viajar allí algo extraño ocurrió, algo de lo cual únicamente oí rumores por medio de las comunicaciones por radio mientras nos ocultábamos en una base de la resistencia en Johto. Se decía que algunos héroes habían llegado desde otro universo, pero ellos, al igual que Tracy, N, Cynthia y los demás murieron por culpa de un sádico e indestructible entrenador que también llegó desde otra realidad, y quien unió fuerzas con Vicious, incluso trayendo con él todo tipo de droide de combate. Gracias a esto la resistencia no tardó mucho en desaparecer. Ni siquiera contar con la tecnología de sitios como Macrocosmos nos ayudó contra ese ejército indestructible. Brooke del futuro bajó la cabeza y tardó algunos minutos en recomponerse para continuar con su relato. Los años comenzaron a transcurrir y fuimos perdiendo a Oak, Paul y Serena por culpa de las emboscadas de Vicious y sus robots. Por la muerte de los últimos dos, heredé a Electivire mientras que Misty se quedó con Delphox. Los dos entrenamos duramente junto a Ash y su Scrafty, intentando romper los límites de nuestros Pokémon para acabar con Vicious. Mientras que, por otra parte, Mark junto a Meowth se enfrascaron en una nueva misión buscando capturar a Celebi, del cual los pocos supervivientes que aún continuaban con vida, nos señalaron que solía vérselo rondar entre Pueblo Azalea y Ciudad Violeta. Aquella se fue convirtiendo en la misión principal para todos nosotros. Algo más decidido que en su anterior intervención, Jade pidió a Brooke continuar el relato. Fue en esa época que yo hice acto de presencia. Ya que tantos años combatiendo juntos, al igual que la muerte de casi todos sus seres queridos, fueron uniendo a mis padres hasta que finalmente mi madre quedó embarazada, aunque lamentablemente ella murió por complicaciones durante el parto. Jade comenzó a llorar, ya que durante toda su vida se había sentido culpable por aquello, y el observar ahora a su madre tan joven y llena de vida, empeoraba la situación. Pero lentamente el chico volvió a recobrar la compostura. Poco tiempo luego de la muerte de mi madre, su Delphox fue la siguiente en caer y durante mis primeros años de vida, fui criado por mi padre y Meowth, a quien incluso llegué a considerar como mi propio Pokémon. También fue en estos años que aprendí lo básico del combate Pokémon al ver a mis tíos Ash y Brooke entrenar día a día con Scrafty y Electivire. Finalmente llegó el día en que hallamos a Celebi, pero Vicious y su ejército se nos adelantó y buscando capturarlo, lo dejaron aparentemente muerto, aunque todos notamos que aún continuaba con vida. Fue en el rescate de Celebi que mi padre y Meowth murieron buscando hacernos ganar tiempo. Jade, quien amagaba con volver a romper en llanto, apretó sus puños con furia. La recuperación de Celebi llevó algunos meses y finalmente logró recuperar la suficiente energía para transportarnos a todos al pasado. Esto buscando salvar a Raikou, Mewtwo y los demás, y usando la ventaja de nuestros conocimientos sobre los cristales y el entrenador de la otra realidad que llegó a Alola. ¿Pero qué ocurrió con Ash, Electivire y Scrafty? Preguntó Brooke observando a su versión futura más que a Jade. Para ese entonces, el misterioso entrenador había regresado a su mundo, dejando a Vicious al cuidado de nuestra realidad, y fue él quien descubrió nuestros planes y llegó a tiempo antes de que viajáramos. Gracias al sacrificio final de Electivire, Scrafty y Ash, nosotros tres logramos llegar al presente, indicó Brooke del futuro sintiendo bastante culpa en su interior.
Por varios minutos, todo el grupo guardó silencio, buscando procesar aquellas revelaciones e incluso sus propias muertes. De entre todos, fue Matt Kissinger quien hizo una de las preguntas más obvias. ¿Y por qué no viajar a los días previos del apocalipsis? Con la ayuda de todos los campeones podríamos destruir las antenas de radio antes de que se enciendan e incluso podríamos tomar al nuevo equipo Rocket con la guardia baja. La moral del resto comenzó a subir al oír aquello, mientras que Misty redobló la apuesta. Incluso podríamos evitar la muerte de Masa, May, Max y el resto de nuestros amigos. Aquello no es tan sencillo, señaló Brooke del futuro algo temeroso de romper las ilusiones de sus amigos, pero antes de continuar con su explicación, todos quedaron en silencio al oír a la enorme aeronave que lentamente aterrizaba frente a ellos. Mientras que Misty, Mark, Brooke y Casey sentían su pulso acelerado ante el reencuentro con Ash. Tesla tensó su rostro, desconfiando del chico junto a su Pikachu que lentamente comenzaba a descender del vehículo. Entre la alegría del grupo, Brooke del futuro y Jade fijaron su mirada en el cuerpo que Mewtwo cargaba, al igual que en la ausencia de Snivy entre los viajeros. Tío Brooke, ¿qué ocurre? Por lo que me contaste, nadie había muerto cuando el tío Ash llegó con el resto por primera vez a la región, murmuró confundido Jade. Parece que alguien más está jugando con la línea temporal, le respondió con frialdad Brooke.